Hoy les hablaré sobre la violación de los derechos humanos en México y Sinaloa. El niño maltratado. Con respecto a violencia, el párrafo 1 del artículo 19 de la CDN señala que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. La violencia, en sus manifestaciones más directas, afecta a todas las niñas, niños y adolescentes, independientemente de su condición económica o social. Sin embargo, corren mayores riesgos quienes se encuentran más vulnerables por situaciones de abandono o negligencia, marginación, discapacidad, migración, desplazamiento forzado o contextos de violencia armada. Jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Las personas jornaleras agrícolas son aquellas trabajadoras o aquellos trabajadores eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y cosecha de los cultivos. Actualmente se estima que junto con sus familias representan casi 6 millones de personas, alrededor del 5% de la población en México. La situación de discriminación que sufren los jornaleros es asociada a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria, el carácter informal de la mayor parte de sus relaciones laborales, así como a su origen étnico. Las condiciones laborales antes descritas resultan en difícil acceso a derechos como la salud y la vivienda. Además, su necesidad de movilidad constante también tiene efectos negativos sobre la posibilidad de que sus hijas e hijos permanezcan en el sistema educativo. Violación a los derechos de la mujer. La lucha por el respeto de los derechos humanos ha desplegado un sinfín de esfuerzos, reflexiones y acciones en diferentes épocas y latitudes. No existe la pretensión de documentar históricamente estos esfuerzos feministas en la búsqueda por mejorar sus condiciones de existencia que fueron marcadas por la visión centrada en el varón. Adultos mayores. De acuerdo a la ONU, las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. Este criterio es utilizado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y otras instancias como la Secretaría de Salud. La violencia hacia las personas mayores es un problema del cual poco se hablaba hasta hace unos pocos años, debido a que ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por los familiares cercanos, quienes en la mayor parte de los casos la ejercían. ¿Cómo podemos identificar el maltrato en las personas mayores? Bueno, pues las personas mayores que han sido maltratadas pueden presentar confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras, higiene deficiente, desarrollo de úlceras, entre otros. Violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La encuesta nacional de la dinámica demográfica realizada en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, estima que la prevalencia de la población con discapacidad en México es del 6%, es decir, que en nuestro país 7.2 millones de habitantes tienen algún tipo de deficiencia que a la par enfrentan múltiples barreras para gozar de todos los derechos contemplados por el orden jurídico nacional e internacional. Está comprobado que una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas con discapacidad, sobre todo de actitud impuestos por la sociedad, estas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades, para lo cual es indispensable la acción coordinada entre instituciones públicas,
organizaciones de la sociedad civil y para personas con discapacidad y de la sociedad en general. Los derechos de los pueblos indígenas. En septiembre del año 2007 y después de 2 décadas de negociaciones, la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo con ello la protección de aproximadamente 370 millones de personas pertenecientes a estas comunidades existentes en el mundo. Es de resaltar que en el documento se reconocen derechos individuales y colectivos, cuyo fundamento es manifestado en la Declaración, la cual señala afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos, y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Periodistas y activistas sociales. Recientemente se ha dicho, con base en los hechos, que México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen un periodismo de denuncia o son activistas sociales que defienden una causa aún en contra de grupos de poder económico o político. Podemos observar en las noticias y en los diarios casos de violencia dirigida a estos actores sociales, que son los ciudadanos, que suelen concluir en asesinatos. La estadística nos permite ver la magnitud del problema en relación a la violencia de los derechos humanos de periodistas y activistas sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y de seguridad, pero sobre todo de protección del derecho a la vida y a la seguridad personal. Bueno, pues hemos llegado al final del video, espero les haya gustado. Gracias por su atención.